Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los tumores de ovario. Son lesiones muy importantes porque representan el 3% de todos los cánceres femeninos y la quinta causa de muerte por cáncer en la mujer. Generalmente causan mucha mortalidad debido a que en el momento del diagnóstico este tipo de lesiones se ha extendido fuera del ovario. Dentro de la clasificación, ya vamos a ver, hay muchísimos tipos de tumores de ovario y donde el 80% de ellos son benignos y se presentan en mujeres de edad fértil. Esta es la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud, en donde nosotros podemos observar que el principal grupo de ellos, que representa el 70%, se origina en las células epiteliales superficiales del ovario o sería en el epitelio mulleriano. Generalmente se da en mujeres mayores de 20 años y dentro de ellos tenemos a los tumores serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras y de Brenner. En segundo lugar, los tumores de ovario se originan en las células germinales. Se dan en mujeres menores de 25 años y dentro de ellos vamos a ver al teratoma, al digerminoma, al tumor del saco vitelino o del seno endodérmico y después tenemos el coriocarcinoma y los mixtos, que son las uniones de algunos de ellos. En tercer lugar, tenemos los del cordón sexual o del estroma, que representan el 5 al 10%, se pueden dar a cualquier edad. Y dentro de ellos tenemos los fibromas, los fibrotecomas, los tumores de la célula granulosa o los tumores de Sertoli-Leydig. Estos tumores son característicos por las alteraciones endocrinas que pueden causar. Y por último tenemos las metástasis en los ovarios, que representan un 5% y que en su gran mayoría vienen del aparato digestivo, como ser colon, apéndice, estómago, páncreas y vías biliares, y también la mama. Fíjense que esta es la frecuencia. En su gran mayoría los tumores serosos son los más frecuentes. Los tumores serosos benignos representan un 60%. Los tumores mucinosos en su gran mayoría son benignos y el teratoma en su gran mayoría es benigno. Ahora vamos a hablar un poco de los tumores epiteliales. Los tumores epiteliales, como dijimos, se originan en el epitelio de Müller. Tenemos los serosos donde su revestimiento interno recuerda la trompa uterina. Los mucinosos, su revestimiento recuerda al endocervix o el intestino. Los tumores de Brenner, que recuerdan el epitelio transicional de la vejiga. Y el endometrioide, que recuerda al revestimiento del endometrio. Los tumores epiteliales se dividen en benignos, borderline o malignos. Los tumores benignos son aquellos que no presentan atipia y, por supuesto, no hay infiltración parietal. Los borderline son aquellos que presentan atipia, hay atipia en el revestimiento, pero no hay infiltración. Y los malignos son aquellos que presentan atipia en el revestimiento y también invaden la pared. Dentro de los tumores epiteliales tenemos uno muy común, que es el quiste endometriósico, también denominado endometrioma, en donde el quiste del ovario tiene la presencia de tejido endometrial ectópico, tanto glándulas como estromacitógeno como pigmento con hemosiderina. Dos de estos tres puntos debe estar presente para hacer el diagnóstico.
¿Cuál es la clínica? La dismenorrea intensa, el dolor pélvico, es una causa infrecuente de infertilidad, dolor en la defecación, dispareumia, disuria refleja, trastornos intestinales y son comunes las irregularidades menstruales. ¿Por qué es una causa frecuente de infertilidad? Porque estos tipos de quistes suelen romperse y causar mucha fibrosis y adherencias. La teoría del quiste endometriósico y de la endometriosis en sí, hay tres teorías: una es de la regurgitación, otro es de la metaplasia celómica y el otro es de la diseminación vascular o linfática. Los quistes endometriósicos son quistes de 3 a 5 centímetros generalmente, de paredes delgadas, que uno cuando lo corta sale un líquido marrón achocolatado, que eso viene de hemorragias previas. También son denominados quistes en chocolate, y como ya dijimos, que suelen causar infertilidad. ¿Por qué? Porque son quistes que cuando se rompen causan mucha fibrosis y muchas adherencias en el ovario, en las trompas, en los parametrios. Entonces las mujeres tienen muchas dificultades para lograr el embarazo. Esto es un quiste endometriósico, una macroscopía de un quiste endometriósico. Fíjense que está abierto, en donde puedo ver que la superficie interna es rugosa, igual que la externa. Puedo ver residuos de coágulos hemáticos que han quedado. Acá tengo otro. Suelen ser quistes que generalmente miden menos de 10 centímetros. Acá cuando lo abrieron sale un líquido como chocolate, porque es sangre coagulada. Acá tengo otro, fíjense, y acá otro que está tabicado. Siempre la característica es la sangre achocolatada en su interior. Y cuando yo estudio la pared, lo mismo. Tengo la presencia de glándulas endometriales rodeadas de estromacitógeno y macrófagos con hemosiderófagos. Bueno, dijimos que los tumores epiteliales más frecuentes son los tumores serosos. En el 70% de los casos los tumores serosos son benignos, son borderline, y en el 30% de los casos son malignos. Los tumores malignos serosos representan el 40% de los tumores de ovario. Y los factores de riesgo para tener carcinoma seroso son la nuliparidad, los antecedentes personales y las mutaciones heredables del BRCA1 y el BRCA2. Acá estamos viendo la macroscopía de cistoadenomas serosos, o sea, de lesiones benignas, o sea, tumores serosos benignos. Acá tengo un quiste seroso abierto, en donde estoy observando la superficie interna, que es lisa, brillante, puede estar tabicada. Acá veo la superficie externa de un cistoadenoma que ya está evacuado, en donde puedo ver la estrama vascular. Este es muy grande. Fíjense el tamaño también que tiene este. Cuando lo corto emana un líquido citrino. ¿Ven? Acá también, acá ya está abierto y la superficie es rugosa. En su gran mayoría son benignos y unilaterales. Cuando yo lo veo microscópicamente, veo un revestimiento símil a la trompa, cilíndrico ciliado, sin atipia. Cuando hablamos de los tumores serosos borderline, ya hablamos de que son tumores que tienen atipia, pero no invaden la pared. La macroscopía de los tumores serosos borderline cambia. Ya son tumores más grandes, son tumores en donde comienzan a aparecer proyecciones papilares que son duras,
que siguen siendo tumores predominantemente quísticos, pero donde ya aparecen estas lesiones papilares, que pueden estar tanto adentro como afuera afuera en la cápsula. Acá tenemos otro tumor seroso borderline, donde en la superficie interna veo esas proyecciones papilares que son friables, o sea que cuando yo las toco se rompen. Acá está mayor aumento y acá lo vemos a la microscopía. Yo tengo atipia nuclear, una atipia nuclear que es leve. Tengo, todas estas papilas estromales están revestidas por epitelio estratificado, con una atipia nuclear leve, pero que no hay invasión en el estroma. Estos tumores se denominan tumores serosos borderline. Y así como los tumores serosos benignos los veíamos en mujeres jóvenes de 20 a 40 años, estos los vemos en mujeres de aproximadamente 50 años. Y después tenemos las lesiones malignas de los tumores serosos de ovarios, que se denominan carcinomas serosos, que como dijimos, al inicio son tumores que tienen atipia y tienen infiltración en la pared. Los carcinomas serosos de ovarios se dividen en bajo grado y alto grado. Son tumores muy malignos, muy agresivos, que pueden ser bilaterales. Fíjense que acá hay un tumor que está abierto, que tengo muchas papilas, tanto adentro como afuera. Son papilas que están destruyendo al ovario, tienen un crecimiento muy complejo, por supuesto una infiltración generalizada que borra el estroma del ovario. Las células muestran un gran pleomorfismo, mitosis atípica, núcleos múltiples, y podemos encontrar, fíjense acá, las estructuras glandulares revestidas por estas células que les estaba comentando. Fíjense la gran atipia celular que tiene, revistiendo estas estructuras papilares, la presencia de nucleolo. Y es muy común ver los cuerpos de samoma, que como ustedes saben son calcificaciones distróficas concéntricas. Es muy común verlas acompañando a los carcinomas serosos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los tumores mucinosos del ovario, que representan el 25%, se dan generalmente en mujeres de 40 años, en su gran mayoría son benignos y borderline. El carcinoma mucinoso primario de ovario es muy raro. En la patogenia está involucrada la mutación del KRAS. La bilateralidad es rarísima, suelen ser tumores muy grandes. Y a diferencia de los serosos, la superficie externa, la cápsula, no está comprometida, y la superficie interna generalmente tengo cavidades, múltiples cavidades, y que no presentan un líquido citrino, sino que están rellenas de un material mucoide, gelatinoso, pegajoso. Los cistoadenomas suelen ser tumores muy grandes, que pueden llegar a medir 40 a 50 centímetros, lesiones muy grandes, son lesiones mucho más grandes que los tumores serosos. Acá puedo observar la superficie interna, el material mucoide pegajoso que está en su interior. Este es un tumor mucinoso que por supuesto tiene este color negruzco porque sufre una torsión. Y en la microscopía lo que puedo observar es un revestimiento similar al del endocervix o al del intestino. Entonces, acá veo glándulas revestidas por un epitelio totalmente benigno, con núcleos basales, con citoplasmas que segregan moco. Y acá veo la diferencia entre el revestimiento de un epitelio seroso con el mucinoso.
para que ustedes se den cuenta. Bueno, y como les decía, estas fotos se las puse para que comparemos los dos revestimientos de los cistoadenomas, tanto seroso como mucinoso. El seroso está arriba, donde podemos observar el revestimiento similar a la tromboterina, con células cilíndricas, con células intercaladas y la presencia de cilias luminales. Y por debajo el cistoadenoma mucinoso, cisto significa quiste, adenoma benigno mucinoso. Revestimiento similar en este caso al endocervix, que tenemos los núcleos basales, la relación núcleo-citoplasma conservada y los citoplasmas mucosecretantes. Después tenemos los tumores mucinosos borderline. Aquí yo tengo un revestimiento que es mucho más complejo, presentan proyecciones hacia la luz. El epitelio de revestimiento es pseudoestratificado, ya se pierde la mucosecreción del citoplasma, los núcleos son elongados, comienzan a aparecer anisocariosis, o sea, los contornos de los núcleos son irregulares, y la hipercromasia. Y después la versión maligna de los tumores mucinosos, que es el carcinoma mucinoso. Acá ya las lesiones suelen ser mucho más sólidas, no tan quísticas, y por supuesto hay zonas donde pueden quedar residuos quísticos rellenos de ese material mucoide, gelatinoso, pegajoso. Suelen ser lesiones grandes, unilaterales. Y microscópicamente lo que yo puedo observar son glándulas irregulares, de luces irregulares, de contornos también irregulares, con poco estroma interpuesto. En este caso es similar al del intestino. Los núcleos son hipercromáticos, anisocarióticos, pseudoestratificados, se pierde la secreción del citoplasma y está invadida la pared del quiste e incluso la cápsula. Vamos a hablar un poquito de los tumores germinales. Los tumores germinales dijimos que representan el 15 al 20% de los tumores de ovario. En su gran mayoría son los teratomas quístico-maduros y hay que tener mucho cuidado cuando vemos tumores germinales en niñas porque en su gran mayoría son malignos. El más frecuente, como dijimos recién, es el teratoma quístico-maduro. El teratoma pueden ser tres tipos: maduro, inmaduro o monodérmico y especializado. Los maduros suelen ser quísticos en mujeres en edad fértil. Presentan múltiples tejidos maduros microscópicamente y algunos casos algunos de estos tejidos maduros pueden sufrir transformación maligna. Fíjense que el teratoma quístico maduro suelen ser lesiones quísticas de 3 a 5, 10 centímetros, en este caso está abierto, la superficie externa es lisa, suelen ser unilaterales. Generalmente están rellenos de pelo, de sebo, mucho sebo y estructuras dentarias rudimentarias. En este caso lo mismo, cuando lo abro sale mucho sebo, mucho pelo. Fíjense, acá hay un teratoma abierto y hay mucho pelo. Fíjense, acá hay estructuras dentarias que pueden ser bien formadas o incluso rudimentarias. Y a la microscopía puedo tener muchos tejidos: cartílago, fíjense, tejido adiposo, cartílago, tiroides, glándulas de tipo intestinal. Y después tenemos el teratoma, ese era el teratoma quístico maduro, que es el más frecuente. Mujeres de edad fértil, unilaterales, totalmente benigno. Se lo saca, se lo extrae y la paciente está curada. Después tenemos los teratomas monodérmicos o especializados, que suelen ser unilaterales, y tenemos los llamados estruma ovárico, que presentan tejido tiroideo, o los llamados carcinoides. Solo presentan un tejido.
Y después tenemos estos que son mucho más raros, que se dan en mujeres, en niñas, en mujeres más jóvenes, en donde las lesiones no son quísticas, son sólidas y a la microscopía presentan tejidos embrionarios inmaduros tipo neuroepitelio. Estos tumores son tumores malignos que se dan en mujeres más jóvenes. Después tenemos los digerminomas. Los digerminomas son tumores germinales, es el homólogo al seminoma del testículo. En el 50% de los, representan el 50% de los tumores de células germinales, o sea, es el tumor germinal maligno más frecuente. En el 75% de los casos se dan en mujeres de 20 a 30 años, en el 90% de los casos son unilaterales y el índice de curación al momento es del 96%. Suelen ser masas únicas, sólidas, con superficie de corte blanquecina amarillenta, sin áreas de necrosis, sin áreas de hemorragia. Después tenemos los tumores de los cordones sexuales o del estroma, que dentro de ellos tenemos el fibrotecoma, que son tumores que están compuestos por fibroblastos, células fusiformes ensanchadas, que tienen, o solo por fibroblastos, o células que están como más gorditas, más ensanchadas, que tienen adentro de sus citoplasmas lípidos, que son los fibrotecomas. Representan el 4% de los tumores de ovario. En el 90% de los casos son unilaterales, son masas sólidas, esféricas, redondas, encapsuladas, muy duras, de color blanquecino grisáceo. Y bueno, y al corte, como vemos acá, están constituidas por fibroblastos bien diferenciados, con estroma colágeno interpuesto. La mayoría se presenta como una masa pélvica acompañada de dolor, puede haber ascitis y su patogenia es desconocida. Después tenemos los tumores de la célula granulosa, que son tumores que se pueden dar a cualquier edad de la vida. Son tumores que generalmente se presentan como masas sólidas, de color amarillento, de aproximadamente 5 centímetros, 5 a 10 centímetros, y microscópicamente están compuestos por células que recuerdan a las células de la granulosa del folículo ovárico. Se dividen en tumores de células granulosas del adulto o células de la granulosa infantil, según la edad del paciente y de los hallazgos morfológicos. Suelen ser unilaterales. Bueno, como ya les dije, suelen ser masas sólidas, encapsuladas y muy típico el color amarillento al corte por la presencia de lípidos que contienen. Estas estructuras que podemos ver se denominan los cuerpos de Karl-Ekstein. Clínicamente son importantes porque pueden producir grandes cantidades de estrógeno, y porque en ocasiones se comportan como neoplasias malignas de bajo grado. Cuando se dan en niñas prepúberes, la liberación de estrógenos causa un desarrollo sexual precoz. Y en las mujeres adultas, la liberación de estrógenos se asocia a enfermedades mamarias proliferativas, hiperplasia, carcinoma endometrial. Todos tienen un potencial maligno que es difícil de predecir. La probabilidad de malignidad es del 5 al 25%.
se asocian con niveles elevados de inhibina en sangre. Bueno, y por último vamos a hablar de las metástasis. Las metástasis en el ovario, fíjense, esto es terrible, los tamaños tumorales. Esto es el hígado y esto es las masas tumorales de ovario. Acá están las piernas de la paciente y acá está la cabeza. Fíjense, acá también tengo, esto es un tumor muy característico que se denomina tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es un tumor bilateral de ovario que suele ser de color amarillento. Fíjense, de tamaño mediano a grande. Acá tengo otros. En una cirugía los dos ovarios y cuando lo vimos, esto fue un caso nuestro, cuando vimos microscópicamente lo que vimos es la presencia de una gran cantidad de células en anillo de sello, que ahí están. Cuando yo tengo metástasis con células en anillo de sello en el ovario, yo lo denomino tumor de Krukenberg. Y yo debo pensar en primer lugar en un primario de estómago. Así que a esta paciente se le hizo una endoscopía digestiva alta y bueno, ahí aparecieron, acá están las glándulas normales y ahí aparecieron las células en anillo de sello. O sea que era una metástasis en ovario bilateral de una linitis plástica o adenocarcinoma difuso de estómago. Si yo tengo metástasis en el ovario de adenocarcinomas o de carcinomas escamosos, a eso no se lo denomina tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg solamente es aquella metástasis bilateral que está constituida por células en anillo de sello productoras de mucina y que en su gran mayoría es de origen gástrico. Gracias chicos, espero que la clase los ayude.